Hola, bienvenidos. En este video vamos a continuar con los fundamentos del HTML. Vamos a hablar sobre lo que son los formularios. Los formularios se utilizan normalmente para recopilar los datos del usuario. Estos datos que son ingresados por el usuario se envían con mayor frecuencia a un servidor para su procesamiento. El elemento form, así como tenemos aquí, se usa para crear un formulario en HTML. Con este formulario el usuario va a poder ingresar datos. Este elemento form es un contenedor para diferentes tipos de elementos de entrada, como los campos de texto, las casillas de verificación, botones de opciones, los botones de envío, etc. Entonces, para todos estos otros campos, esta etiqueta form va a ser el contenedor. Otro elemento importante que tiene que ver con los formularios son los elementos de input. Este elemento se puede utilizar de varias maneras dependiendo del atributo type que nosotros le coloquemos. Aquí tenemos un ejemplo. Se abre corchete angular, se escribe la palabra input, luego se deja un espacio, se escribe el atributo type, es igual, y entre comillas va el tipo de input. Luego se cierran los corchetes angulares. Este atributo type es el más importante en el input. El atributo type le dice al navegador qué tipo de input o de entrada va a ser este elemento. Si es del tipo text, entonces el navegador va a crear un campo para entrada de texto. Si es de otro tipo, entonces el navegador va a tener que crear ese tipo de entrada. Aquí tenemos algunos ejemplos de input. Tenemos el input con el type de texto, que viene a ser para campos de entrada de texto. El input de type number, que viene a ser para entradas de números. El input que tiene un type de radio, que son campos para selección de opciones. El input que tiene un type de date, que viene a ser para entrada de fecha. El input de type submit, que viene a ser el botón. Entonces, cuando el navegador detecta este tipo de input que tiene el type submit, él dibuja un botón en vez de un campo de entrada. Este submit es un botón de envío. Este sirve para enviar todos los datos del formulario al servidor para que este servidor procese esos datos. También tenemos el input de type reset, que es un botón de reseteo del formulario. Este botón reset elimina o borra todos los campos del formulario y lo deja listo para una nueva entrada de datos. Y por último tenemos el input de type button, que viene a ser un botón normal al que se le puede dar eventos. Las entradas de texto se realizan con este input con el atributo type igual a text. Esto de aquí entonces crearía en el navegador un campo de entrada para textos de una sola línea. Y aquí tenemos un ejemplo para crear inputs de type text. Primero lo que hacemos es utilizar la etiqueta form. Como habíamos visto, este form es un contenedor para los inputs y otros elementos de formulario. Entonces quiere decir que este form va a ser el que contenga todos los elementos del formulario. Luego aquí podemos ver que tenemos un elemento label,
que ya vamos a ver sobre qué es. Después tenemos un input de type text y tiene otros atributos como su name y su ID. El name viene a ser igual a nombre en este caso y el ID también igual a nombre. El label es la etiqueta que se va a mostrar, que tiene que estar referenciada al ID de ese input. Aquí podemos ver entonces que el label tiene un atributo for que es igual al ID de este input. Entonces se puede deducir que siempre los labels tienen que tener un atributo for que sea referencia del ID del input al que pertenece. Luego tenemos esta BR. Con todo esto, en el navegador se dibujaría de esta forma. Entonces, la parte del label sería esta parte de aquí. El BR lo que hace, la etiqueta BR lo que hace es dar un salto de línea. Por eso aparece aquí abajo el input. Este de aquí sería el input, este input type text. Luego se vuelve a dar un BR para que salte de nuevo a la siguiente línea. Y se escribe el otro label que viene a ser para apellido. Entonces por eso tenemos aquí esta palabra apellido por el label. Y luego un BR nuevamente para que salte de nuevo a la siguiente línea. Y tenemos el input de type text de nuevo, tipo de texto, con su atributo name igual a apellido. Y su atributo ID igual a apellido también. Y el navegador dibuja o presenta al usuario esta entrada de texto que se puede apreciar. Con todo este código, entonces el navegador va a mostrar de esta forma. Ahora tenemos los campos de entrada de botones de radio. Los radios son para seleccionar una de varias opciones. Aquí tenemos un ejemplo, así como va a mostrar el navegador. De nuevo se comienza a crear los formularios con la etiqueta form y dentro de esa etiqueta form van a ir todos los campos o todos los elementos del formulario que nosotros querramos incluir. En este caso primero ponemos el input type radio con su nombre, name, ciudad y el ID op1 que viene a ser opción 1 y su atributo value. Este también es un atributo importante que indica qué valor va a tener ese input. Entonces luego de eso escribimos el label for, el atributo for que hace referencia al ID de ese input, a este ID de aquí. Entonces con esto podemos decir que este label corresponde a este input. El label va a tener en el medio el texto de asunción y luego cierra y luego tenemos un BR. Con esto entonces lo que tenemos, este es nuestro input, esta parte, este viene a ser el input y este viene a ser su label. Lo que hace este atributo for op1 es que cuando cliquemos en el label se marque al input. Esto le da la facilidad al usuario de no tener que venir justo aquí con el mouse y dar un clic justo aquí, sino que puede hacer directo en el label, porque este label tiene la referencia del ID del input al que pertenece y así para cada uno de ellos. Ahora voy a explicar para qué sirve el atributo name. Con el atributo name nosotros le decimos al navegador que esta va a ser la variable que se va a enviar al servidor, y con el atributo value va a ser, le indicamos al navegador que va a ser este valor
el que le va a adjuntar a esa variable. O sea que cuando el formulario se envíe, nosotros seleccionemos uno de estos radios. Por ejemplo, aquí está seleccionado Salto del Guairá. Entonces lo que se le va a enviar al servidor va a ser ciudad igual a Salto del Guairá, porque es este lo que está seleccionado. Ahora pasamos al botón de Submit. También de la misma forma se crea el botón de Submit. Se escribe el elemento input con el type igual a Submit. Este elemento define un botón para enviar los datos del formulario a un manejador del formulario que se encuentra en un servidor remoto. Este manejador del formulario suele ser una página que está en un servidor con un script para procesar esos datos de entrada en el formulario. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo nuestro ejemplo anterior, pero ya con el botón Submit. Aquí pueden ver la parte de nombre, el label, el input, los BR correspondientes para que bajen cada uno, para que se pongan en columna, o si no van a estar todos uno al lado del otro si no tiene estos BR. Entonces esta parte ya lo habíamos visto. Ahora lo que vemos es que tenemos este elemento input type submit con un atributo value y dice enviar. Este value con enviar es el texto que se va a mostrar aquí adentro. Entonces quiere decir que si yo a este atributo value le pongo aquí el texto guardar, eso es lo que el usuario va a ver aquí en el texto del botón. Ok, entonces cuando el usuario cargue los datos aquí, cargue aquí el nombre, el apellido y dé un clic a el botón enviar, que viene a ser un botón de type submit. Lo que el navegador va a hacer es, va a intentar enviar esos datos que fueron cargados a un servidor. Pero claro que si nosotros no establecemos cuál va a ser el servidor, no se va a procesar ese dato. Recordando que nosotros estamos trabajando con programación web del lado del cliente. Todavía no estamos en la parte del servidor, por eso no vamos a poder procesar ningún formulario. Solo es para conocer cómo se utiliza, cómo se estructura, cuáles son los elementos del formulario, cuáles son los atributos que se utiliza y todo eso en la parte del cliente. El procesamiento de este formulario se hace en la parte del servidor. Eso lo van a estar dando el próximo semestre. Bien, entonces estamos que el usuario cargue los datos aquí y luego presiona el botón enviar. Lo que va a hacer el navegador es intentar enviar esos datos de la siguiente forma. Va a agarrar el atributo name de este input, que es de nombre. ¿Vieron? Aquí tenemos el input de nombre. Va a agregar este name como si fuera una variable. Entonces va a poner nombre igual a lo que el usuario cargó aquí. Y para este campo el navegador va a agarrar también su name, que viene a ser apellido, y va a poner apellido igual al valor que fue ingresado aquí y va a enviar eso a algún lado. Luego en la parte práctica vamos a ver más sobre esto. Ahora tenemos algunos atributos del form. El form, este de aquí, en los ejemplos anteriores, no le agregamos atributos porque no, en realidad nosotros no vamos a usar esos atributos, pero es importante que ustedes conozcan que se les puede agregar atributos al form y para qué se le agrega. En este caso estamos viendo el atributo action. Este atributo action define una acción a realizar cuando se envíe el formulario. O sea, cuando se envíe el formulario se le va a llamar a este archivo de aquí para que se ejecute y procese los datos que están en el formulario. Para eso sirve el action.
para llamar a una función o algún programa que nosotros tengamos en el servidor, para que ese programa reciba los datos y procese los datos del formulario que se está enviando. Y luego tenemos este atributo method. Este atributo method lo que hace es especificar el método HTTP, y estos métodos pueden ser los siguientes: get, post, put o delete, que se utilizarán para enviar el formulario. O sea que todos los datos que nosotros carguemos en nuestro formulario se pueden enviar a través de peticiones HTTP. Estas peticiones se pueden elegir a través del método, del atributo method. Con este método yo le digo al formulario a través de qué verbo HTTP yo quiero enviar. A estos de aquí se le conoce como verbos. Si yo quiero enviar como una petición get, yo pongo aquí get. Si quiero enviar como una petición post, pongo aquí post. Como una put, pongo aquí put, y delete también. Y normalmente estos se utilizan, por ejemplo, para una petición get es más para recuperar datos. Una petición post es para insertar datos. Una petición put es para cambiar o actualizar datos. Y una petición delete es para borrar. Entonces para eso normalmente se utilizan cada uno de estos verbos, así como se le conoce, verbos HTTP. Y como les había indicado anteriormente, cada uno de los campos de entrada, los inputs, tienen que tener un atributo NAM para que sean enviados. Si no le ponemos ese atributo NAM, simplemente el navegador no va a enviar esos datos al servidor. O sea, aquí tenemos un ejemplo de cómo agrupar elementos en un formulario. Escribimos de nuevo la etiqueta form normalmente, y dentro de la etiqueta form escribimos una etiqueta o un elemento field set que abre y cierra, y este field set engloba todos los elementos que nosotros queremos agrupar para ese field set. Este field set tiene la posibilidad de tener un elemento legend, que es el elemento que se va a mostrar como la leyenda de ese grupo. Aquí por ejemplo tenemos que podemos apreciar aquí que el navegador va a mostrar así. Este sería la parte de legend, y este cuadrado de aquí sería lo que el navegador dibuja para el field set. O sea, le está agrupando esta parte como información personal. Eso quiere decir que dentro de un formulario nosotros podemos tener varias agrupaciones. Eso lo vamos a ver también más adelante. Normalmente estos field sets no se utilizan mucho, pero es para que ustedes conozcan que se puede agregar. Aquí hay otros elementos, por ejemplo el text area, que sirve para crear campos de entrada de texto más largos. A esto se le puede agregar párrafos y todo. Al input normal de type text es solo para escribir en una línea. Este text area ya es para escribir grandes cantidades de texto. Luego tenemos el elemento select, que también es un campo de entrada. Este select tiene a su vez dentro algunas opciones, que son las opciones que él va a tener adentro. Aquí podemos ver que va a ser un select que tiene el nombre de auto, y cada una de las opciones tiene los valores posibles que va a tener esta variable auto cuando se envía. Entonces si yo selecciono la opción 2, a la variable auto se le va a agregar el valor Mercedes. Si yo selecciono la opción 3, a la variable auto se le va a agregar el valor de Volvo. Entonces así se escribe una opción. Este es como un JCombo box. Luego tenemos un input de lista. Aquí se crea un input de lista, así. Input con un atributo list, navegadores, y este input de list navegadores va a tener un data list con el mismo ID de la lista, y dentro de ese data list va a tener varias opciones. Otra vez,
Esto lo que hace en el navegador es crear un campo de entrada, pero a medida que uno escriba en él, le va a salir estas opciones según lo que se escriba y el usuario va a poder seleccionar. Es como, vendría a ser como campos de ayuda, que a medida que se escribe, el navegador te da opciones para que vos puedas seleccionar. Y por último tenemos, los botones normales que vienen a ser de Type Button. Ese botón, como ven ahí, puede tener otros atributos como el OnClick, que está ahí, que ustedes pueden probar en sus editores de texto. Pueden agarrar todos estos ejemplos que les presento acá y pueden ir probando ustedes mismos. Ahora les presento algunos inputs que fueron agregados en la versión 5 de HTML, o sea, en el HTML5, como los inputs para colores, que viene a ser el input con type color, que te mostraría esto de aquí, que vos das un clic aquí y te abre una paleta de colores para seleccionar. Los inputs de type date para seleccionar fecha, horas, con date time local, el type inputs con type time para horas, input con type week para semanas, y así sucesivamente. Cada uno de estos ustedes pueden probarlos y ver cómo funcionan, pero se vería más o menos así. La vista o la forma en que muestra el navegador cada uno de estos tipos de input depende en gran medida del navegador que utilizan. Algunos navegadores muestran de una forma, otros muestran de otra forma estos inputs. Por ejemplo, en Chrome, este input de type date muestra con un botoncito triangular aquí, que vos le seleccionás y podés ver un calendario que podés elegir. Pero en Firefox no te da esa opción. Algunos atributos útiles para los inputs. Esto vendría a ser otros atributos aparte de lo que ya vimos. Ya vimos el atributo name, el atributo type, el atributo value. Otro muy importante para los inputs es el placeholder. El placeholder especifica una pista breve que describe el valor esperado en un campo de entrada. Esta pista se muestra en el campo de entrada antes que el usuario ingrese un valor. El placeholder funciona con los siguientes tipos de input: con los inputs de type text, de type search, de type URL, de type tell, de type email y de type password. Con estos tipos de input funciona el placeholder, y lo que hace básicamente es mostrar una ayuda aquí adentro en el campo. Luego está el atributo required. Este atributo especifica que se debe completar ese campo de entrada obligatoriamente antes de enviar el formulario. El required funciona con los siguientes tipos de entrada: con los inputs de type text, de type search, de type URL, de type tell, de type email, password, date, number, checkbox, radio y file. Con estos tipos de input funciona el atributo required, que lo que hace básicamente es, si nosotros a un input de type text le ponemos el atributo required, lo que estamos haciendo ahí es que ese input tiene que ser obligatoriamente completado por el usuario antes de enviar el formulario. Si el usuario no completa ese campo, al enviar el formulario el usuario va a recibir una alerta en el navegador que le diga que ese campo es obligatorio y que tiene que llenarlo antes de enviar. Ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico.